¿Lo leéis? Tambores Sí, de guerra. El presidente Propone Macron enviar tropas propone a enviar Ucrania. tropas a Ucrania para que luchen en la guerra con Rusia. Y Borrell ya anuncia que hay que dedicar presupuesto europeo para las compras de de armas, armamento. de armamento que necesita el ejército ucraniano. Bueno, ¿qué os parece? Pues eh, eh, yo en esto tengo un sentimiento contradictorio. Por un lado, creo que Europa ha sido muy cándida con la caída del muro de Berlín, y pensar que todos éramos, como decía la Constitución de Cádiz, justos y benéficos, ¿no? Pero realmente el egoísmo, eh, eh, las, las ansias de poder, de grandeza, todos esos defectos humanos existen. Y un día explotan. O sea, Putin, pues Putin quiere ser un zar y crear la gran Rusia, volviendo a anexionarse todos los países de la antigua Unión Soviética. A partir de ahí, yo ya no soy capaz de pensar mucho más o de saber mucho más. ¿Tú crees que realmente quiere anexionarse de nuevo otra vez todos los países que eran del Entonces, satélite? vamos a ver, es que nos está llegando lo de Ucrania, porque Sí. es muy fragante, pero está en Chechenia, Chechenia ha sido durísima, ¿eh? Y se está hablando de Georgia, se está hablando, o sea, es decir, está claro que Putin es expansionista y quiere recuperar. Y de hecho, a pesar de las elecciones amañadas, ha sido un presidente con mucha respaldo popular, porque de alguna manera consiguió que los rusos volvieran a tener esa sensación, igual que los franceses, la grandez, El sentimiento ¿eh? este, sí. Los rusos ese sentimiento de patria y de, Sí. y de potencia mundial. Y eso, de alguna manera, yo creo que le ha ayudado. Pero en fin, yo en geoestrategia y geopolítica sé lo justito. Honorio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo no sé mucho tampoco. Yo creo que hay dos tablas, digamos, a valorar. Primero, sí, obviamente Rusia ha encontrado en Putin la figura de un reivindicador, ¿no? De la antigua supuesta grandeza soviética que tuvo en su día. Y con esto no quiero decir que Rusia sea soviética o prosoviética, pero evidentemente es un reciente pasado de cierta grandeza y eso creo que en capas de la sociedad rusa lo echarán de menos. Ahora bien, mi duda es, ¿el conflicto empieza por las ansias expansionistas de Putin o realmente porque los agentes del mundo occidental, es decir, Estados Unidos, a través de sus instituciones, la Unión Europea como un valedor de Estados Unidos, etcétera, están intentando también desestabilizar a Putin? Quiero decir, Ucrania está a las puertas de Rusia, como todos sabemos. De hecho, Ucrania yo creo que forma parte de la esencia rusa, ¿no? El Rus de Kiev, ¿no? Eh, y claro, allí va la Unión Europea a invitar a Ucrania, o Zelensky La se OTAN, la ofrece a OTAN. la Unión Europea. La El OTAN, problema es la claro, la OTAN, OTAN. sí. No, no, la OTAN también. Pero bueno, la Unión Europea es un mercado económico prácticamente, pero bueno, que puede llegar. Pero la OTAN es un mercado, mercado, es un agente militar. O sea, a las puertas de tu casa te vienen a hacer una feria. Y yo, entonces, la pregunta que me planteo es, ¿realmente todo esto empieza por las ansias expansionistas de Putin o porque el mundo occidental ha ido a tocarle las narices a Putin? Porque me remito al ejemplo que siempre pongo. En la época de la Guerra Fría, del Pacto de Varsovia contra el muro de Occidente, o Occidente contra el muro del Pacto de Varsovia,
¿Os acordáis que los misiles rusos que iban camino de La Habana, bueno, Kennedy se movilizó y puso una barrera de barcos para evitar que las naves rusas llegaran con esos misiles a La Habana? Entonces, ahora es más o menos lo mismo, pero al revés. Y ahí está el tema, ¿eh? Yo tampoco sé mucho de geoestrategia, pero Zelensky es un personaje que, por lo que hemos visto, está animado con el tema de la guerra y del conflicto y no tiene capacidad para frenar a Rusia y está pidiendo insistentemente ayudas de todo tipo. Dinero, armas, hombres. Claro, esta es una guerra que se puede prolongar muchísimo porque tampoco se ve que Rusia, más allá de ciertos objetivos que ha conseguido y demás, pero tampoco se ve que Rusia tenga un potencial absoluto para aplastar a Ucrania de un golpe, que es lo que al principio alertaban con eso, si os acordáis. Las crónicas nos decían, si no ayudamos a Ucrania, desaparecerá. ¿No? Pues llevan 3 años de conflicto, 4, y ahí están, ¿no? Y bueno, así es que no sé, yo no tengo muy La, claro el la, inicio la, de todo. la vieja Europa que tiene en el tiralíneas que se divide en los países ha tenido muchos cambios. Es decir, tú vas bajando por el Rin y llegas eh, pasas a Alemania y llegas a la Alsacia actualmente francesa y parece que estás en un pueblo alemán. Es decir, y no hace tanto pertenecía. Es verdad que Ucrania, Khrushchev, la anexionó a la Unión Soviética, pero realmente, y los vínculos son muy grandes, pero realmente hoy en día es un país. Lo mismo que pasa con Letonia, con Lituania, que pasa que son países muy pequeñitos, pero que están dentro de la Unión Europea. Entonces, los límites geográficos son los que nos demos en cada momento. Y de alguna manera eso no autoriza a que un señor invada y quiera seguir anexionando Ucrania, porque le interesa llegar a Odessa y tener salida al mar. Y ahí pues, es lo que yo creo que está utilizando. Yo Y creo que hay más realmente cosas, sí. para mí, y ahí yo no soy objetivo, soy parte interesada, es decir, es la invasión de un país. Es decir, para mí Putin es un criminal. No tiene justificación absolutamente ninguna. Creo que soy muy drástico porque estoy poniéndome en blanco o negro y todos sabemos que no existen, que existen una escala infinita de grises, pero en algún momento hay que poner pies en pared. Y nosotros, como Unión Europea, en ese afán buenista, en ese afán que marca la Agenda 2030, hemos querido pensar que los enemigos no existen. Y los enemigos existen. Y Rusia es un enemigo y China es un enemigo, aunque tengamos relaciones comerciales con ellos. O por lo menos, si no enemigos, llamémosle adversarios. Y por lo tanto hay que jugar a los intereses. Y la Unión Europea se rindió hace mucho tiempo y ahora veremos al final qué pasa. O no pasa nada y crea y le come un cacho a Ucrania, o estamos en una guerra y una crisis permanente. Es que en Europa miraban para otro lado desde el 2014 cuando empezaron los En el ataques, Donbass. eh, sí, empezaron los Pero es ataques que, de los propios ucranianos contra la población ucraniana que hablaba ruso. O sea, que claro, conocemos desde aquí, desde esta parte de Occidente, nos pilla muy lejos, pero la gente que vive allí ha sufrido mucho y se sentían rusos Sí, y pero, hablaban pero ruso. La parte norte la, quizás la, no, pero la parte sur sí. Entonces, eh, es a- que a- a- las fronteras siempre son artificiales porque son producto de una negociación. Y en la mesa de negociación se sienta el fuerte y el débil. Y el que lleva la voz cantante es el fuerte y es el que impone. Eso, si cogemos un mapa de Europa del año 30 y lo comparamos con un mapa de Europa del año 90, del siglo XX, los dos nos damos cuenta los países que han desaparecido y los acuerdos posguerra a los que llegaron las grandes potencias. Quiero con esto decir que las fronteras naturales son difíciles de establecer. Incluso allí donde hay un río que separa una tierra, hay dos comunidades humanas a uno y a otro lado del río que comparten muchas cosas en común. Entonces,
¿quién establece esta es la frontera? Bueno, hay que fijar un límite, como es lógico, porque la estructura de los estados lo exige. Pero desde el punto de vista cultural y social, no hay tantas diferencias entre los grupos de uno y otro lado de ese río, de esa frontera o de esa línea que se ha trazado. Incluso, bueno, yo creo que a lo mejor una cordillera podría ser, en este caso, una frontera natural evidentemente justificada, por un lado. Y por otro lado, desde que estalló la guerra de Ucrania, hay países de la Unión Europea que, bueno, que se han puesto las botas, ¿no? Francia, por ejemplo, ha venido a sustituir a Ucrania no en el almacenaje de grano, pero sí en la venta de grano y en el negocio del grano, y se ha forrado. ¿Y qué ha pasado con el gas ruso? Que todos hacerle a Putin, a declarar contra Putin, pero en realidad comprándole gas bajo cuerda. O sea, es que los intereses de los países de la Unión Europea son muy divergentes y ya pasó con la guerra del Golfo, donde había países de la Unión Europea que no querían, no estaban por la labor de ir o no ir. Europa no sirve de referencia de nada porque ha permitido una guerra en su propio suelo, la guerra de los Balcanes, y los grandes países de la Unión Europea, como puede ser Alemania y tal, miraban para otro lado y no han aportado nada por resolverlo. O sea, a mí Europa no me sirve de referencia en absoluto. Ahora, con esto, esa afirmación tan tajante que has tenido, Jorge, sobre Putin, yo no la voy a discutir. Yo no creo que Putin sea un alma de la caridad. Creo que es un personaje peligroso, porque viene de donde viene y hay que no olvidar de dónde viene. Este viene del corazón, de la esencia misma de la KGB. Y ya sabemos todos cómo ha funcionado siempre la KGB, la NKVD, que es su antecesora, y los que ahora, que se llaman de otra manera. Sabemos lo que Bueno, son. y la CIA y el Claro, Mossad y todo, o sea, sí, pero es que a la CIA se la han colado en el 11S, cosa bueno, que uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? O sea, Bueno, a qué juegan? también, también se le han colado a Israel cuando siempre se presumía que tenía unos servicios de información Sí, y unas bandas de seguridad. O sea, eso tenían que haberlo abortado antes, para no llegar sí, a la situación ya sí, que pero estamos con una llegando ahora. diferencia, Jorge, con una diferencia. Es que Israel está en un avispero. Y es probable que en un momento determinado, sí. no es que bajes la guardia, pero es que es muy difícil, no sé, ocurre. Y Estados Unidos no tenía ningún avispero, son dueños de su suelo y de su tierra y de su gente. Lo que pasa es que yo creo que ahí ha habido una relajación de los responsables. O sea, esa labor que debe de ser muy pesada y muy exigente de estar permanentemente ojo a visor, pues en un momento determinado ha encendido un cigarrillo el agente de turno y ha colado por la pantalla el tema sin que se hayan dado cuenta. Es un ejemplo, ¿no? O sea, es un ejemplo. Que también denota algo, desde mi punto de vista. No es tanto el despiste de un personaje o de un funcionario, es el despiste de una sociedad. Son síntomas Sí, eso, probablemente de decadencia. ¿eh? O sea, ha alcanzado su límite. Decía Toynbee que las civilizaciones nacen, crecen, se desarrollan y cuando alcanzan el máximo cenit empiezan a caer. Y empiezan a caer justo en el momento que hay Sí, otra sociedad que empieza que emerge desde otro sitio. Y yo creo que Estados sí, Unidos, o sea, la caída no va a ser como lo que hemos visto en la caída del Imperio Romano en el cine, que es una película que en 2 horas liquida de 600 años de... No, 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 esas caídas son lentas, pero empiezan a darse síntomas, no de debilidad, pero sí de despistes, sí de descoordinación, sí de falta de interés, sí de esa ambición que les ha llevado a ser lo que son los número uno, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa decadencia, pues empezará, pues no sé, en el terreno militar, porque el mundo de hoy exige otras cosas, o en el mundo comercial, porque hay otro país emergente como China que ocupa todo, que ya lo hemos hablado, o vete tú a saber, la India, lo que puede dar de sí, que es el país más poblado del planeta. O sea, es decir, no sé por dónde vendrá, pero yo creo que yo, son síntomas ya que anuncian otro tiempo. yo que en estos días con el libro de la Agenda 2030 estoy viendo la ODS 4 sobre la educación, pues tengo una teoría que expongo aquí, es decir, entre los modelos educativos que más éxito han tenido, resulta que están ahí los tigres asiáticos. Es decir, el primer ejemplo fue Corea del Sur, que de un 95% de analfabetismo después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha llegado a tener a universidades suyas dentro del ranking de Shanghái entre las 100 primeras, ¿no? O
el vuelco que ha dado China, aunque los resultados de China no sean totalmente factibles porque hay una enorme diferenciación entre las zonas rurales y las grandes urbes. Pero ahí está Singapur, ahí está Shanghái, o sea, decir, que de alguna manera esa competitividad que la han copiado de Estados Unidos, porque Singapur, por ejemplo, hace cuando empezó con su plan, se tuvo que traer profesores del extranjero, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que por ahí está empezando a hacerse el primer pulso en ese cambio, esa deslocalización geográfica. Hay ese libro famoso de que estaba en el 2005 de que la Tierra es plana, de Friedman, el que fue sido dos veces premio Pulitzer, que hablaba de cómo China pasó a tener el tercer centro logístico y de investigación de Microsoft, y poco a poco como iban haciendo acuerdos a nivel con los americanos para que el trabajo de campo, que es altamente costosa, en el MIT, en Harvard, en determinadas universidades, en lugar de hacerlos ellos, se lo proponían a hacerlo a los chinos porque les salía mucho más barato. Obviamente los chinos automáticamente esa transferencia de conocimientos pues la han ido aplicando, y hoy en día pues pugnan abiertamente. Claro, efectivamente, eso es lo que renace y lo que decae, y eso está ahí, ¿no? Y aquellos países que lo están aprovechando y ven en eso una oportunidad, posiblemente sean los que dentro de unos años estarán a la cabeza del pelotón, y otros, pues como somos nosotros, lamentablemente, nos quedaremos rezagados. O sea, no vamos a perder nada, no vamos a ser catastrofistas, pero nos quedaremos rezagados, ¿no? Igual que unos cuantos países de Hispanoamérica que ahora tendrían una oportunidad importante, puesto que el talento y la formación se convierte en un bien muy importante, y que no sepamos aprovecharlo. Sí, de todas formas, Europa está en declive, está claro. Alemania ha dejado de ser el motor de la economía europea por su fabricación de automóviles. Los chinos le han copiado, no le han copiado, los chinos han mejorado. Y con el tema eléctrico, yo ahora cada vez que salgo no veo nada más que coches de fabricación china, y veo menos BMW, Mercedes y tal, o sea que yo no sé qué va a pasar, pero me parece que Europa, Yo no estoy muy de y si ahora acuerdo. Borrell Yo no dice, estoy muy de acuerdo con eso, Joaquín. Yo no, no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que Mercedes no ha vendido tantos coches como está vendiendo ahora. BMW, no sé, yo no sé ahora mismo las cifras oficiales de venta, pero yo voy a un centro comercial y antes un Mercedes estaba identificado o con un torero, o con un carnicero, o con un millonario. Y bueno, ahora, eso hace años que dejó de ser claro, exclusivo pero es que ahora de mismo, gente muy rica, es que ahora sí. mismo hay un porcentaje, yo que sé, un 30% de los coches que hay en un parking de un centro comercial son Mercedes. ¿Eh? O sea, bueno, mira, hay una anécdota en Santa Pola, Sí, pero hace por ejemplo, muchos no años. pueden entrar en los centros de las ciudades. Todos esos Mercedes de Bueno, puta pero madre. No, eso es ya, un ya, problema, eso No es se un ya, han problema ido. político. Ese es un Bueno, problema político. Es decir, ahora la norma, y ese es el problema de los políticos, que es que no, o sea, no digo que no piensen, o sea, tontos no son. Lo que pasa es que son malos. Es decir, hay una norma de no poder pisar los coches que no tengan etiqueta en el centro de las grandes ciudades. Bueno, mira, vamos a ver, eso es otra cacicada política para obligar a la gente a renovar el parque móvil. Ahora se ha puesto de moda el eléctrico ya las casas están dejando de hacerlo, porque ya ven que no es el futuro. Si hablan de contaminación, millones de baterías, eso contamina mucho más que todos los coches de carburación, pero infinitamente más. Y luego, ahora estos días en vacaciones ha habido coches eléctricos parados porque por las lluvias, porque por no sé qué, no pueden vadear un río, la policía los ha adquirido y no pueden perseguir a un tío porque si se les acaba la batería el coche se queda parado. Es decir, esa no es la solución. La solución será, según dicen los expertos, el hidrógeno, probablemente a futuro. Pero vamos a ver, es que no es sencillo renovar un parque móvil. Es que un coche cuesta no sé cuántos años de salario de una persona, y una persona
no tiene la disponibilidad, más con la precariedad de trabajos que hay hoy y la falta de continuidad de los trabajos. No pueden programar, es decir, me meto en un coche que me voy a quedar durante unos años soplado, pero bueno, voy a tener mi coche y tal. Eso no se puede programar. Como no se puede programar comprarse una vivienda, porque los trabajos hoy no ofrecen garantía y no ofrecen seguridad. Entonces yo creo que ha habido unos años de presión, que si el eléctrico, que si los híbridos, que si no sé qué. Y claro, es que vamos a ver, y ha habido subvenciones. Es que ha habido subvenciones. Si te compras un híbrido, no pagas al aparcar. Si te compras un eléctrico, no sé qué. Sí, pero es que vamos a ver. Es que no es así. Es que la economía no está en ese mundo. Yo no estoy muy seguro de que eso sea así. Lo que pasa es que son normas y esas normas, pues bueno, pues todos se ponen ahí en la cola. Pues sí, yo también asumo, deme los papeles, yo asumo, yo asumo. Sí, pero es que no es así. Es que eso no es así. Eso no es la realidad. Eso no es la realidad. Es más, es que esa política lo que va a conducir es a que la gente prescinda del coche. Es que ahora mismo tienes los trenes y tienes los aviones y tienes métodos de Sí, desplazamiento para viajar, sí, bueno, pero ya has visto y, de Semana Santa, el desplazamiento de coche ha sido millonario, o sea, ha bueno, porque sido... todavía sigue siendo, Claro. porque No, no, todavía sigue no, siendo un peso. no, y sigue O sea, es siendo... decir, el coche La te da, libertad que te da un sobre coche no, todo, no te la da el irte libertad. en un avión. Eso es. Te da libertad. Pero es que incluso tú me hablas de los eléctricos y yo sé que tú eres un defensor de los eléctricos. Es que el eléctrico te quita libertad. Bueno, a Porque claro, algunos. tú vas por la carretera y dices, oye, ves un campanario de una iglesia y dices, oye, pues mira, ese pueblo, pues vamos a desviarnos. Pues con el eléctrico ya has chafado el viaje, porque ya te tiene que reprogramar dónde cargas y dónde no cargas. De la otra manera, mira, No, yo bueno, leí o sea, sobre cuando empezaron los no, eso, eléctricos, pero eso ya no. Hoy día, hombre, claro, si tienes un coche eléctrico barato, sí. Pero si tienes un coche no, no, eléctrico no, 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 con no, con una Joaquín, batería, hablo de un a ti Audi. te pasa. Yo tengo, Yo, yo tengo conocidos que tienen Audi, bueno, ¿eh? yo Audi, os puedo contar mi última experiencia. Yo he acabado vendiendo el Land Rover y me he comprado un Toyota híbrido. Y en el viaje desde Almería a Barcelona, a Tarragona y después a Marbella, pues lo he hecho fantásticamente bien. Quiero decir que, y porque yo no estaba dispuesto a tener un híbrido enchufable, porque me creía que me someto a todo eso que está hablando Honorio. Es decir, que de verdad que el problema radica en que a lo largo de la humanidad todos los cambios se han ido produciendo por la tecnología y por la decisión de los consumidores. Y en esta ocasión han sido unos políticos que desde su mesa han diseñado un mundo idílico que no siempre se ajusta con la realidad. Es decir, hay una parte que se están desarrollando nuevas tecnologías, como señalaba Honorio, y no sabemos dónde vamos a acabar. Pero de repente se ha dicho eléctrico, eléctrico, eléctrico. En España hay como No, 40 millones de coches. Si está todos claro que no, no fueran puede haber eléctricos, 40 millones de coches eléctricos. No hay redes, no hay electricidad, no hay estructura y encima efectivamente, pero eso, la claro. mayoría, Ahora, si las tú tienes tres un cuartas partes híbrido, de la población no vive en un tienes un chalet, híbrido vive en que un va piso y aparca en la tienes un calle. híbrido que va con combustible y que va con Sí, baterías autorrecargables, ya es sí, otra cosa. Y si el le híbrido es una añadimos ayuda. es más además de ecológico. que ya están saliendo combustibles más caros, pero Ahí, no ahí, 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 contaminantes, es decir, ahí, ahí. ahora, me parece bien en una primera fase, voy a hacer un símil absolutamente deplorable, pero es exactamente igual que pasa con el feminismo. O sea, yo recuerdo, es decir, creo que había una primera fase que había que impulsarlo porque había realmente unas diferencias. Pero llegó un momento en que poco a poco se han ido, por el proceso de la edad, por los cambios legislativos, etcétera, etcétera, que las cosas se han ido solucionando. Pero si le das una vuelta más de tuerca, ya te estás equivocando. Entonces yo entiendo que estaba bien que se pusiera encima de la mesa lo de los combustibles fósiles, pero a partir de ahí crear unos plazos razonables y y que las grandes empresas empezaran con sus procesos de investigación para producir cambios. Pero trazado de una manera, para tal fecha los diésel no, pero bueno, si antes te decían que los diésel eran menos contaminantes, o sea, realmente
Sí, sí, no, cosas para el transporte absolutamente. público y para tractores, el campo y tal, el diésel es esencial. Está claro, sí, 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 no, Pero bueno, Bueno, y pero los han volvemos a lo mejorado mismo. mucho. Pero a mí me decía Rafael Tapias, el director de la central térmica de Carboneras, y que que, ha formado que ya no parte de está, que consejos de ahora está administración. en Marruecos esa central. O sea, aquí se la quitan Ya, porque ya, claro. contamina y se la ponen en Pero Marruecos, que allí no contamina, claro. Pero Rafael Tapias, que además ha sido consejero de diferentes empresas de Endesa, me decía, nosotros siempre hemos ido atrás. ¿Por qué? Porque cuando se empieza con el tema del carbón, que tenga menos emisiones, nosotros hicimos una inversión importante para que eso no fuera. Cuando ya estaba funcionando, produce otro cambio de legislación para las de ciclo combinado. Y después, al final, es que no hay ideas claras sobre el tema. Pues, Bueno, eso ahora está pasando resulta ahora. que las nucleares son las menos contaminantes, que garantizan a un precio asequible la electricidad y además constante, que son las tres premisas que hacen falta para el desarrollo. Y resulta que se desmantela. Pues, por lo tanto, quiere decir que no tenemos una política a nivel Pero, nacional Jorge, y a nivel europeo este, tampoco, porque en este momento Alemania, que además hace trampa en las estadísticas, porque ellos tienen un carbón de lignito que es altamente contaminante, Contaminantes, entonces sí, sí. hacen una estadística donde ponen el lignito por un lado y el carbón por otro. Y entonces están ahora echando más emisiones de CO2 que cuando se empezó a Sí, hablar de sí, sí, todo sí, esto. sí, 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 sí. Entonces, señores, seamos realistas. O sea, hagamos caso, o sea, no hagamos como hemos hecho en España con el comité científico ese que había durante la pandemia, que después resultó que, o sea, no hagamos caso Que de era la mentira. ciencia. Sí, sí. Nosotros nos atenemos a lo que dice la ciencia. Y dice, coño, si nos estáis sí, engañando, si no existe eso. Pues Sí, sí. en yo esto creo que, ocurre algo parecido. vamos a ver, la falta de, vamos a ver, las centrales nucleares en lo que respecta a España es otra cuestión política. Es otra decisión política. Ya se vienen, o sea, los mismos que protestaban contra la OTAN, cuando tuvieron que comerse la OTAN, pues desviaron la atención, seguían manteniendo su actividad de manifestaciones y de protestas, pero entonces ya como la OTAN ya no era el objetivo, eran las centrales nucleares. Es decir, ahí ha habido siempre un sentimiento que yo casi me atrevería a decir que antinacional por parte de los grupos de extrema izquierda. Y eso se ha llevado, la misma ETA exigió que se cerraran, que se paralizaran. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el fin que perseguían? Ah, pues no lo sé, aparentemente podremos pensar, esto es lo que querían, era hacer daño, sí o sí, y ya está, ya han presionado todo lo Yo, que han podido para conseguirlo. Sí, sí. yo Y Y ahora, recomiendo. pararon Lemoniz. Lemoniz era una y central ahora, Claro, que estaba en y exactamente, México. ahora, mandaron a La pararon. Ryan, sí, al director de... sí, Pero yo Javier, sí, aconsejo la lectura de un libro, no del tamaño como hablábamos ayer, Honorio, de esos zamacotes, un libro de 200 páginas, que es Nucleares, sí, por favor, de Manuel Fernández Ordóñez, un Sí. doctor eh, en energía y que ha estado muy relacionado con las empresas atómicas y lo relata perfectamente, desmonta muchas teorías, las cuantifica. O sea, un libro muy ameno de leer, pero absolutamente con ciencia. Dice, señores, hagamos caso de la ciencia, como dice nuestro presidente Pedro Sánchez, pero de verdad, no de mentirijillas, o sea, que realmente y seamos. Y eso es lo que está haciendo Francia. Y muchos de los déficits de Francia, porque Francia también se está quedando por atrás en muchas cosas, creo que eso le va a ayudar bastante a no encarecer el precio de la electricidad y con eso de alguna manera apoyar a su industria. Y nosotros estamos empeñados que aquello que hablábamos del 2020, es decir, para el año 2020 tener un 20% del PIB industrial, pues no solamente no se cumplió, sino que vamos No. para abajo, ¿no? Y después decimos, queremos empleos de calidad, no sé qué, no sé cuánto. Sois unos chorras y unos embusteros, porque no hacéis nada para que eso se pueda realmente llegar a la práctica. Es más, vamos en sentido contrario, como tú decías hace un momento, Joaquín. O sea, llegamos a Marruecos ¿eh? y, nos peleamos con Argelia. Argelia, que está aliada con Rusia, pues realmente no nos levanta el castigo
y acabamos nosotros comprando el gas ruso y teniendo una central térmica con un carbón que contamina lo más grande en Marruecos para que nosotros nos nutramos. Para que nos sirvan Esto electricidad, es sí. demencial. Sí, Esto, sí, sí. Ahora lo que está en debate es el hidrógeno verde, ¿eh? Que dicen que sí, es la pero volvemos a fuente lo mismo, alternativa del futuro. todavía está muy en mantillas. Sí, Todavía eso está es, muy en eso es. mantillas. Están, o Pero a mí sea, me parece que se dice, es perder energía, porque para producir un kilo de hidrógeno cuesta ahí la misma está, ahí energía está. que luego, o sea, gastas más en acumular y generar ese hidrógeno que luego en la energía que te va a dar. O sea, es el doble, me parece una Bueno, locura, pero pero, bueno. o sea, que el hidrógeno verde es el futuro, parece ser que no Na- admite discusión. La otra cosa es cómo no, conseguirlo. yo se lo Mira, discuto, yo no lo veo. es como Ni la en el electricidad de transporte los tampoco, coches. fíjate. Mira, es como la electricidad de ¿Eh? los coches. El transporte es La carísimo, el electricidad de los transporte coches. del hidrógeno es carísimo. O sea, vamos a ver, poner un aparato para un coche eléctrico, no sé, a lo mejor vale 80, 100.000, no sé, o 100.000 euros puede ser. Bueno, pues vale 10 veces más poner de hidrógeno. O sea, el mantenimiento, pasa que puede ser un negocio para alguien, no lo sé, entiendo, o sea, alguien detrás está de eso, pero verás cómo no Mira, habrá coches de hidrógeno. yo creo que si se le mete en la cabeza algún equipo de ingenieros, lo consiguen. Mira, yo cuando empezó a salir todo esto de los coches eléctricos, me leí un librito de un autor que no recuerdo el nombre, que es un ingeniero militar español. El libro está editado en el año 42, 43 o por ahí. Y hablaba del coche eléctrico. Y yo descubrí una cosa, bueno, por ignorancia mía, ¿no? Yo no sabía, no sé si os acordáis, que en las estaciones de ferrocarril había unas plataformas, entonces se facturaba el equipaje. Y había unas plataformas que te llevaban las maletas desde la facturación, que era el departamento, hasta el tren. Eso se cargaba en un vagón de carga y tú dejabas tu equipaje, salías de viaje y a las X horas, cuando llegabas al destino, con tu ticket te ibas a facturación y recogías tu equipaje. Bueno, pues esas plataformas que llevaban esas maletas eran Eléctrica, eléctricas, sí. yo no lo sabía. Bueno, este dice, en resumen, que en 1902 el récord de velocidad de un coche lo alcanzó un coche eléctrico. Estoy hablando de 1902. Es decir, no se ha descubierto nada, porque ahora te presentan esto como una novedad. Cuando salió No, hombre, un la novedad coche son que las era... baterías. La No, novedad no, son las bueno, baterías a eso y los voy, a eso motores, voy. nada más, o sea, Mira, sí. un coronel de la Guardia Civil, que era capitán en la primera patrulla de tráfico de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid, bueno, de Madrid, porque entonces no era comunidad, era Madrid, región, me dijo a mí una vez en una esta, dice, mira, cuando yo empecé a patrullar éramos 6 guardias, y yo era capitán entonces, recién ascendido a capitán. Dice, y entonces llevábamos las anglas, que era la moto, y las Sí. cartucheras de las anglas eran las baterías, y teníamos una autonomía nada, es decir, un guardia no podía tampoco explayarse mucho porque aquello se acababa. Pero los japoneses inventaron las cosas mini y ahora con un chip tienes una capacidad tremenda. Eso es que alguien se ha puesto a trabajar en eso. El coche eléctrico es lo mismo. El ingeniero decía en el año 42 o 43 que se hizo el libro, dice, ahora mismo no es posible, porque o sea, el despliegue de puntos de carga que habría que hacer iba a decir una burrada, en el territorio español. La gente dice la geografía. La geografía es una ciencia que se estudia, no es algo que se No tiene que ver recorre. El territorio, sí. territorio es un espacio que se recorre y en el que se vive. Bueno, pues implantar a lo largo del territorio nacional puntos de carga para los coches eléctricos, él decía, no es viable. Punto uno. Y la segunda dificultad, los acumuladores son enormemente grandes y tienen muy poca capacidad todavía. Bueno, eso se ha invertido. Es decir, que alguien se ponga a desarrollar y ahora tú ves que tu coche, que es Eso eléctrico, lo, acumula carga Yo, suficiente para andar no sé cuántos cientos de kilómetros. eh, Eso se yo ha que conseguido. Bueno, pues en eso los chinos nos están ganando, porque en vez de utilizar, como hacía BMW o como hacía Audi en Alemania, que tiene un equipo de 60 ingenieros, en China, Catel, que son una gran fábrica de baterías, tiene miles de ingenieros a la vez. Miles. sí, Joaquín, pero es Nos que en ganan, macho. China la economía, vamos a ver, tú en el No, en mercado China la economía es libre, parecida, o sea, al final cobran lo no, mismo. no, 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 no. En el mercado libre tú necesitas cuantificar, y eso te lo puede decir Jorge, que es empresario, cada minuto de trabajo y saber lo que te cuesta y cómo optimizarlo. Y en una economía como la China,
Habrá cosas que son libres y competitivas y hay cosas que no porque dependen del Estado y el Estado con 1.500 millones de personas que tienen ahí le importa tres narices que trabajen 60 que 300 ingenieros. Sí, Van a sí cobrar lo es, mismo por hacer lo sí, mismo. sí, es cierto hasta un cierto punto, porque me remito otra vez al libro de Friedman. Él contaba cómo cada año le seleccionaban ya los 2.500 mejores expedientes académicos en ingeniería y por qué estaban en colaboración con las universidades americanas. Porque en China podían poner una cantidad de ingenieros y de técnicos a hacer una cosa que de alguna manera en Estados Unidos sería inviable por el coste. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que ellos han formado mucho. Me decían cuando yo estaba en el consejo de la Universidad de Almería, que me contaba que un hombre que habían ido y decían a China en una misión universitaria y hablaban de que esa universidad iba a celebrar el 90 años de su eh, de su creación. Entonces preguntaron, bueno, en Europa tenemos el centenario aquí. Dice, no, no, sí, aquí también lo tenemos. Pero estamos ahora programando todo lo que vamos a hacer para dentro de 10 años. Y eso, esa visión larga de futuro, es la que puede tener lo público y no tiene lo privado. O sea, dentro de lo privado tú tienes que tener una visión al medio y largo plazo, pero si tú hoy no consigues tu mercado, no llegas a esos años. Y retomando al tema del coche, vosotros estáis dando unas explicaciones muy intelectuales y muy precisas. Yo me remito a la hora de haber elegido el nuevo coche a la bicicleta que tenía cuando era chico, que A ver, José. como además salía por la tarde, mi padre me puso una dinamo para que Sí. le daba la tal y, pum, y empezaba y daba luz. Y dije, anda, esto es autoenergía. Esa es la teoría de los híbridos. Digo, pues mira, esto me parece más sencillo y me parece más práctico. Ya que investiguen sobre los combustibles para que el combustible que le eche no sea contaminante. Y entre una cosa y la otra. Ahora, si tengo que producir, por un lado, la electricidad, para pasársela al coche, ya hay algo que, en esa ecuación, hay algo que me desencaja. Y eso es lo que tienen que resolver. Eso es lo que No, tienen yo, que yo resolver. creo, Pero claro, lo que yo no se creo que puede el resolver híbrido, es desde un despacho y según la Agenda 2030, porque entonces Ya, suena ya, eso sí. risa, suena risa. el híbrido autorrecargable es muy interesante y muy recomendable. Porque Sí, en no, no, eso es definitiva lo que tengo. es una ayuda, es un motor que ayuda, sobre todo en los momentos que se supone que se le exige más al coche, que es el inicio, ¿no? El arranque. Y luego, bueno, yo no tengo un híbrido, yo tengo un coche de diésel y otro de gasolina, el de gasolina muy antiguo, y yo, vamos, es que digo, no puede ser que este coche esté condenado porque los señoritos del Ayuntamiento de Madrid, pues han decidido que no puede pisar. Yo tengo residencia en Madrid, con lo cual hasta el año 25, hasta el enero del año que viene, puedo entrar con mi coche siempre y cuando vaya a un aparcamiento. A un aparcamiento, no sé si un parking público, pero un parking privado. Y yo tengo mi aparcamiento, yo lo puedo llevar y ya está. Pero lo que no me parece justo, porque yo ahora mismo cojo mi coche, ahora mismo, sin preparación y sin añadirle nada más que gasolina, y salgo andando con él y yo me juego que llego a Almería sin ningún problema. O Sí, sea, es sin un coche de necesidad de 25 repostar. años, carece de las comodidades que la tecnología ha añadido, como es pues esas seguridades que te da Pues, si te cambias de carril o esas cosas. Pero pues yo, como respuesta, el motor aguanta seguro, vamos. el otro día eh, en Madrid me cogió un taxista que llevaba, como ahora ocurre con toda la gran mayoría de los taxistas madrileños, que antes tenían Skoda y ahora tienen Toyota, ¿no? Tenía un Toyota. Y mi amigo que me acompañaba en el taxi me dice, oye, ese ruido, dice, sí, eso es que ha empezado el gas. Quiere decir que ha puesto
en un híbrido y le ha puesto gas para que, dice, y en 3 meses lo he amortizado. O sea, con la Claro, diferencia claro. del combustible al gas y tal. Y digo yo, pues yo estoy pensando que para mi hardware deportivo hacer lo mismo. ¿Qué locura? ¿Para qué? Digo, pues coño, para poder entrar por Madrid, por el centro con la etiqueta eco. Es verdad, claro, sí, te pone etiqueta eco, sí, 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 cierto, sí, 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 sí. No, esto es un mundo nuevo y es un mundo nuevo Claro. que está evolucionando a una velocidad espantosa. Bueno, de todas formas, Claro. vosotros habláis En de que los eso, chinos son en los que eso, han fueron los americanos los que implantaron este eso, pero tema. en eso habrá que Que darle es la las nota de gracias. China, ¿eh? Ya, pero que digo que eso es lo que habrá que darle las gracias a la Unión Europea, que ha promovido el que se mueva a eso, pero como se ha hecho no Pero está bien. Y además nos en el estamos mundo, quedando solos mientras el resto sigue su camino para seguir creciendo, para seguir garantizando porque garantizar el estado de bienestar europeo tenemos que seguir produciendo y generando input. No puede ser que sea a base de ser consumidores de tecnología, pero no Pues productores se de están ella. llevando a la fábrica de Estados Unidos. Normal, normal, en el mundo normal. del automóvil no hay tantas novedades, ¿eh? Es que se juega con la ignorancia de la gente. Tú vas a comprar, me acuerdo cuando salió el Renault 18, que os acordaréis que era un coche muy bonito, que rompía la línea de Renault, porque era más ancho de ejes Sí, sí, y sí. más confortable, una gran berlina, más que otra cosa y tal. Los vendedores de Renault te espetaban, tiene motor de aleación ligera de aluminio. Oiga usted, los motores de aleación ligera de aluminio ya se hacían en los años 20. O sea, nada nuevo. Hay cosas en uso y cosas en desuso. En uso o en desuso lo demandan los tiempos. Ahora, los coches que se hacían en los años 60, pues los consumos de 18 litros, porque toda la gasolina era barata. Mi primer coche era un Renault 8 y costaba la gasolina 12,50 pesetas el litro. O sea, entonces la gasolina, el combustible era muy barato Claro. y entonces el fabricante metía caña en los coches de alta gama, metía mucha caña, doble carburación, los BMWs aquellos con doble Sí. carburador Y y los no sé cuántas americanos, que válvulas y tal. le da igual el gasto que tuviera, le Claro, daba lo mismo. ¿qué más da Eh, que coño? Y los americanos, los Aigas americanos, claro. esos Chevrolet y esos Cadillac de 12 cilindros, que yo era, ¿eh? Entonces, O sea, claro, que no te importaba. costaba $1 el galón, pues claro, Claro, no, eran no, 4 no litros. importaba el Eh, precio. Luego, pues se fueron ajustando a los precios, lógicamente, porque, claro, suben los combustibles, entonces hay que reducir. Incluso hay coches que los ingenieros experimentaron el motor en bloque, de manera que según la exigencia de la conducción entraba un bloque o dos bloques o tres bloques, o cuatro, no sé, bloques que tenían, varios bloques. Entonces tú ibas Sí, por la se ciudad. han inventado un montón de cosas, sí. O sea, se han hecho. Por eso digo que no hay tanta novedad en los coches. Lo que pasa es que hay cosas bueno, esto no se utiliza, ahora se utiliza. ¿Qué ganamos? Pues aligeramos el peso, reducimos el consumo, yo qué sé, los ingenieros juegan con eso. Y luego, eso sí, quizá la estética es lo que más ha podido influir por la resistencia al aire y todas estas cosas, pero, De todas pero formas, bueno, la no sé. estética ahora que si todos los coches se parecen, no sé si te has fijado. O Y sea, han bueno, los empezado a salir un eléctricos, montón de coches. Ha empezado a salir un montón de los coches de estos eléctricos modernos y todos son tienen especialmente feos. Ya, tipo antes gota de determinadas agua. marcas tenían un sello característico que las diferenciaba, aparte de la ingeniería y aparte Sí. de las bondades de ese coche, era porque se distinguían sobre la marcha, ¿no? Mientras que ahora no, ahora son todos absolutamente parecidos. Sí. Es verdad. Estamos en manos Yo de me la acuerdo que tecnológica. sí, yo fui a Puerto Rico en el año 84, mi primer viaje, y vi un Chrysler. Cuando vi el Chrysler dije, esto no puede ser verdad, esto es una máscara que hay para un desfile o algo, y lo fotografié. Y luego vi un Oldsmobile, no sé cómo se pronuncia, pues que también era súper espectacular, y lo fotografío. Y entonces me dice mi familia, ¿qué estás haciendo? Digo, fotografiarlos. ¿Por qué? Pues este es el Chrysler, sobre todo, este es un coche viejo. Digo, es que yo cuando llegue a España y les diga a mis amigos que he visto este coche no se lo van a creer. ¿Qué te llama la atención? Digo, coño, el tamaño. Debía de ser 8 metros. Era una berlina, ¿eh? No era Sí, furgoneta, era una sí, berlina. O sea, digo, el tamaño. O sea, sí, sí, sí. yo qué sé, aquello era súper espectacular. Y los asientos eran butacones, auténticos Claro, butacones el de coche cuero. americano, tú estás acostumbrado al coche Eso europeo. es, El coche europeo es coche pequeño. americano. Mira Francia, tú en Francia, si tienes un coche grande, lo tienes jodido para aparcar en los parkings.
Hombre, total. Y aquí, y Incluso en las aquí, carreteras, vas por las carreteras y te parece un camión y dices, hostia, que me va a dar. O sea, en la autovía que hay en Francia son estrechujas, excepto las de pago. Las que son de peaje ya son un poquito más anchas y se va a 130. Pero claro, Europa es así. O sea, Europa, coches pequeñitos, utilitarios y tal. Y los parking es horrible. no, O allí, sea, Bueno, allí ha está cambiado claro. también, Allí ¿eh? no. Allí aparcas, tienes territorios que, bueno, En Puerto Rico y en Estados Unidos ha cambiado también la cosa. Ahora ya hay mucho, también hay mucho Toyota y ya son coches más Lexus, que es Toyota en definitiva. sí, Pero bueno, buenos coches, pero ya los tamaños aquellos ya han pasado a mejor vida. sí, y además es lógico porque realmente la función es que te transporte. Es Sí, decir, no que, y además la peor inversión que se puede hacer en la vida es comprarse un coche. El mismo día que lo estás absolutamente. comprando y lo has matriciculado, ya ha perdido un Se deprecia. porcentaje de su valor, ¿no? Por lo tanto, Sí, efectivamente, hay que hacerlo con carácter práctico y máxime si le añadimos algunas de las cosas que has dicho, Honorio, es decir, que antes con un sueldo se compraban una casa, se pagaban intereses al 14, al 15 y al 16%, y a los pocos años, porque claro, a ese precio de intereses era preferible amortizarlo porque las casas iban revalorizándose y bueno, y todo, y eso se hacía con un sueldo mediano, la casa se amueblaba y se funcionaba perfectamente, ¿no? no, pero Ahora esto, no, esto ahora ha cambiado un existe, disparate. Yo o sea, por recuerdo, lo tanto también hay que buscarle soluciones en ese sentido. Los coches sí, hoy son mucho más fiables, el consumo medio es mucho más bajo y claro, y tiene que ser utilidad. Mi hija me decía antes de ayer, decía, bueno, como ya ha empezado papá la tendencia de no sacarse el carnet, o sea, o de no tener coche, porque es más fácil alquilarlo cuando te hace falta que tenerlo, buscarle aparcamiento, que tal. Por lo tanto, quiere decir que a lo mejor de esa manera se soluciona el problema dentro de muchos años. Digo, bueno, no, 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 porque luego me llega la parece muy Semana Santa, si todo optimista. el mundo quiere alquilar, ¿qué hace? No, no hay para todos. no, no, pero ahora hay una tendencia Sí, pero, favorable a eso. sí, pero es decir, en la medida, por ejemplo, que vayamos en contra de lo que el ministro actual de Fomento va y demos paso compañías que puedan competir con Renfe y puedan hacer, ¿cuánto le ha quitado en el puente aéreo Barcelona-Madrid las líneas esas de alta velocidad, low cost, a qué precios? Por lo tanto, quiere decir que a lo mejor resulta que tú, o sea, cuando yo estaba al principio que iba a Madrid, no me quedó más remedio que ir en tren. Claro, de Almería a Madrid, casi 7 horas, es parando en Atocha, si parabas en Chamartín, son 7 horas y media. Entonces dices, no, no tiene sentido, pero en la medida que los tiempos se acorten, es decir, si un tren de Almería a Madrid son 5, dices, pues eso es lo que tardas con el coche. Y te deja en el centro de la ciudad y no te tienes que preocupar. O coges un metro Eso es. o coges un taxi y te mueves por la ciudad. Pues claro, mucha gente, además en Madrid hay tipo de vehículos que coges en un sitio, acercas tu tarjeta, te hacen el cargo y lo dejas en otro sitio. Entonces, me refiero que existen, que cuando se han creado condiciones adecuadas, sacar el coche tiene menos sentido, tiene sentido solamente para algunos viajes, porque Dices tú, tengas que ir Jorge, con familia. que tarda lo mismo, ¿no? Tardas incluso menos. Mira, yo fui el día 4 de marzo a Oviedo, y regresé, este era domingo, y regresé el lunes 5. El viaje en tren son 3 horas y cuarto. En coche son mínimo 4 horas. Con la diferencia de que tú vas en tren, son alvias, porque ahora el conflicto y la bronca está
en que tenían que haber empezado a funcionar los Abril estos de Talgo, pero por lo que sea, Talgo todavía no los ha entregado, y Asturias y Galicia, que está esperando recibir no sé cuántas unidades, que eso sería la alta velocidad auténtica, que dicen que va a reducir todavía un cuarto de hora más el tiempo, es decir, se hará Madrid-Oviedo en 3 horas. Bueno, pues todavía son los Salvia, que son 3 horas y cuarto. Yo he dicho que a mí me valen, que no hace falta que pongan nosotros, con eso es suficiente. Entonces, coges en Chamartín y te apeas en la calle Uría, en Oviedo, con toda la disponibilidad. Oviedo es una ciudad pequeña, para trasladarte de un lugar a otro, etcétera, etcétera, dentro de la ciudad. Si vas a Pamplona es lo mismo, son 3 horas a Pamplona. En coche son mínimo 4 horas. ¿Qué diferencia? Pues que tú vas en el tren leyendo tu tableta o tu periódico, tu libro, o viendo una película, y en el coche vas a pie de volante, a 120 sin despistarte, y además amenazado por los radares y por estas cosas, que el Y que radar, puedes tener a un ver, accidente no, y se te vaya todo al carajo. bueno, ese Y ese encima es eso, el ojo, problema. Un no tú, sino despiste, que te lo den a ti, porque eso es otra. Sí, Porque bueno, no, es que pero eso es normal. Es que de pronto hay alguien eso es. que te dé a ti el Ahora, golpe. O sea que, sí. ¿es barato? No, no, vamos a ver. Si viaja una persona, merece la pena el tren. Si viajan 2 personas, es más barato el coche, lógicamente, porque los gastos son los mismos y se dividen entre dos. O sea, si viajan 4 personas, en tren es un dinero, y en el coche lo mismo da, un poquito más, que bajen 4 que viaje uno. Entonces, en ese sentido, yo siempre he sido partidario del coche, por lo que hablábamos antes, porque te da independencia, porque sales cuando quieres, llegas cuando quieres. Si quieres parar, paras, y si quieres seguir, sigues. Lo otro es lo que es. Ahora, para ciertas cosas y ciertos trámites, es evidente que el tren, si los gobiernos quieren, se come al avión. Ya de hecho, estos socialistas han empezado a decir que van a prohibir los viajes domésticos por la península, donde hubiera donde hubiera un buen servicio de trenes y demás. Es que el tren es ideal, te deja en el centro de la ciudad normalmente. En Tarragona no, en Tarragona te dejan en el quinto infierno, porque han hecho la es estación verdad. lejos. ¿Sí? Pero bueno, pero siempre es mejor que el avión, que te deja todavía más en el quinto infierno y 2 más, más lejos. Hombre, para un desplazamiento rápido el avión ya sabemos que es... Pero el avión, mientras te vas al aeropuerto, mientras esperas el embarque, mientras te desnudas para pasar el arco de seguridad, que esa es otra de las chorradas, Sí, sí, que sí, está muy bien que controlen, se van ¿eh? horas, sí. Pues te va mucho tiempo. Y luego, Hombre, si cuando cambias de facturas... continente, cuando te vas a América, sí, te viene bien, no hay Ah, bueno, otra. claro, ahí no hay más Está claro. remedio. Claro. Sí, pero efectivamente, Ahora, pero para ir a Almería, Madrid, el avión, bueno, pues. decía Borges, que era un Pues sabio. cada 15 días me desnudo, para pasar. Y la última era que dice, viene ahí una cosa con punta en la mochila, y digo, Ah, sí, es esa un es otra, sí, bolígrafo. sí. Y dice, El después de sufrimiento haberme ese, quitado sí, el sí, sí. reloj, el cinturón, la Sí, chaqueta, sí. una bolsa para el ordenador, la otra, y dice, yo me digo, pero digo, esto es así, y no se te ocurra, como me pasó un día que compré, era un líquido que tenía, y se lo tuve que dejar allí. O sea, ¿eh? A mí en Heathrow me ladró un vigilante jurado. Digo, me ladró, ¿eh? Porque empezó a voces como si yo fuera un delincuente. Y yo no le entendía ni papa de lo que me estaba diciendo. Y todo era para que metiera la tablet, mi iPad, en una bolsa aparte del resto de Aparte. las cosas. Yo no entendía nada de lo que estaba diciendo, claro. Pero me ladró, sin exagerar. Y en Marruecos, y en Marruecos no me ladraron, me aislaron. Para pasar control de aeropuerto en Tánger, yo creo que estaría como 45 minutos. O No me sea, jodas. no volaba nadie. Nada más que el grupo con el que yo iba. Y el grupo ya había pasado, mi mujer también, y yo, eran los pasaportes antiguos que ponía periodista. Hostia, Y entonces el funcionario venía y me decía, ¿de dónde viene usted? De Meknès. Se iba, volvía. ¿En qué hotel ha estado usted? En tal hotel. ¿Cuál es el objetivo del viaje? No, no, turismo. Volvía, así. Había una chica en el grupo que era abogada y decía, oye, ¿qué está pasando? Yo, no, tranquilas, es que los periodistas nos crujen en estos sitios. sí, sí, es que hay que pasar Sí, desapercibidos, sí, sí. si te sirve de consuelo, para yo cuando he ido en coche, nunca he cogido desde Algeciras, porque me voy eh, hasta Tarifa, y cogía el ferry primero de la mañana.
que te lleva no al Tangermet, sino al puerto antiguo en el centro. Bueno, yo llevaba la certificación del coche, ya, todo porque lo hacía, hubo una época que lo hacía con cierta frecuencia. ¿Eh? Bueno, pues me tenían media hora en todos los viajes haciéndome preguntas, no sé qué, no sé cuánto y tal. ¿Eh? Y digo, bueno, ¿y todo esto por qué? Y de repente un tío me dice, es que este coche, o sea, una vez que tal, me dice, es que este coche hay que investigarlo, era un BMW 7, pero vaya una cosa absolutamente normal. A ver, a ver, un coche grande, a ver quién coño va aquí y que vayamos a que metamos Claro, a es que alguien que ellos, después no peguen la bronca. ¿Eh? Es decir, ellos como se meten en cualquier sitio para pasar, ¿eh? y Pues, después porque hay que verlo. en la autovía a Rabat, siempre me pillaban con el plap, plap, y me paraban. Y decía, va usted a no sé cuánto, bla, bla, bla. Entonces, bueno, a francés lo manejo, y al final empezaba a negociar con él y le Una daba propina. el equivalente a 10 15 euros, ¿no? Y me quitaba el medio. Pero por La medio propina, sí, sí, pasaban sí. unos coches, Sí, sí, o sí, sea, sí. un día me pasó un Bentley que si no iba a 200 no iba a nada, un Bentley blanco. Y a Pero eso eso no lo sería pararon. de, claro, eso sería Efectivamente, un Mustafa cercano efectivamente, Claro, matrícula, efectivamente. matrícula O marroquí, sea, eso no le los hacían tenían nada. Claro. perfectamente identificados. A este hay que pararle, a Sí, 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 no. sí, sí. La última vez Y, que yo fui a Nador, desde Melilla, íbamos mi mujer y yo con unos amigos, un matrimonio, que él es militar. Los residentes en Ceuta Melilla pueden pasar la sí, frontera con el DNI y sí, los Antes. efectivamente. peninsulares con No, pasaporte. Bueno, sí, íbamos en el coche de mi amigo, eso era un 4x4, un sub de estos. Y llegando a Segangan, a la altura de Segangan, es un poblado, él empezó a frenar muy despacito, muy despacito. Cada vez que había uno paseando por la cuneta, muy despacito, muy despacito. Y claro, nos llamó la atención. Digo, ¿qué pasa? ¿Has visto a alguien? Tal. Dice, no, no. Dices que estos son peligrosísimos. Dice, porque saltan encima del capó y hacen que les has atropellado, te montan una bronca y cuando te vas a dar cuenta viene todo el poblado, te rodean, no te dejan salir y a sacarte la pasta. Dice, entonces Joder, digo, joder, pues es que claro, joder. no, 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 pero un problema, es que es un problema, es un problema. Oye, yo no tengo queja, ¿eh? Yo, o sea, no pasó nada, estuvimos en Nador, fuimos a no, ver que el va, que mercado, que va, es que un va, mercado que va. Oye, curioso. sí. Yo de Tú todas estás las muy bien, veces pero ya vamos Yo una de todas hora. las O sea veces, que yo de todas las vamos a, veces que he estado, vamos a ir no dejando solamente le puedo el. decir nada. Lo único que un día, cuando llegamos a Rabat al hotel, pues había comprado una Coca-Cola y, y me estaban esperando y digo yo, oye, ¿dónde hay una papelera para tirar? Y dice, no, hombre, no, tú déjalo aquí, que ya verás que cuando bajes del hotel Ya yo no te lo está. encuentro. Ya no está. Dice, aquí papeleras no hay. Dice, se pusieron, pero se las arrancaron y se las llevaron. O sea, pero tú no te preocupes, eso, déjalo. Eso fue en los primeros viajes, cuando tal, pero eso me impactó muchísimo. Bueno, vamos a dejarlo aquí y seguimos en otra ocasión a ver si para dentro de unos cuantos días hablamos del gobierno. Que es más divertido. hemos, Como decía Típico, ¿lo hemos hecho acordáis, no? muy leves referencias, ¿eh? Nos Sí, hemos sí, sí, portado sí, bien en Sí, sí, sí. ese sí. sentido. No, pero eso es más morboso. Si entras de lleno, ¿eh? Pero si insinúas es más morboso que... Venga, vale. Hasta otra. Claro.